Hola, en esta clase vas a aprender a interactuar con el mundo que te rodea y con los objetos de tu nivel en Unreal Engine 5.6. Vamos a ver cómo interactuar usando 4 métodos: Event Hit, Físicas, Overlaps y Line Trace con interfaces. Sí, lo sé, suena a mucha información, pero no te preocupes, al final de este vídeo vas a entender perfectamente cómo funciona cada uno de estos métodos y cuándo es mejor usar uno o usar otro. Así que vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es abrir un mapa que tenga un personaje jugable. En mi caso estoy utilizando la plantilla de tercera persona de Unreal Engine 5.6, aunque puedes utilizar cualquier otra plantilla o programar esto directamente dentro de tu juego. Además voy a hacer clic aquí en el Content Drawer y voy a pulsar el botón de Add para añadir el Starter Pack. Esto lo puedes encontrar aquí en Content y seleccionamos Starter Pack. Este pack tiene la puerta que voy a utilizar para este tutorial, aunque tú puedes utilizar la puerta que quieras. Ahora voy a crear aquí una nueva carpeta seleccionando New Folder y la voy a llamar Blueprints. Y dentro de esta carpeta vamos a crear un nuevo Blueprint seleccionando Blueprint Class y seleccionamos Actor. A este actor lo voy a llamar BP Door Hit, ya que es una puerta que se va a abrir utilizando un Event Hit. Un hit es simplemente un golpe, una colisión. Cuando el personaje choca con algo, se inicia un evento. Queremos que cuando el personaje choque con la puerta, ésta se abra. Así que dentro de nuestro blueprint vamos a crear la puerta. Para ello necesitamos añadir dos Static Mesh Components. Hacemos clic en el botón de Add y seleccionamos Static Mesh. Y volvemos a repetir, vuelvo a pulsar Add y selecciono Static Mesh. Al primero lo voy a llamar Door y al segundo lo voy a llamar Frame para el marco de la puerta. Ahora selecciono el Static Mesh del Door y voy a buscar aquí Door y voy a seleccionar la puerta que viene en el Starter Content. Esto hace que aparezca una puerta y vamos a seleccionar el Frame y vamos a repetir el mismo proceso. Escribo Frame y selecciono el Door Frame que viene en el Starter Content. Como vemos, el marco de la puerta y la puerta no están alineados, pero esto es muy sencillo de solucionar, solo tenemos que seleccionar la puerta y cambiar aquí en el eje Y 0 por 45. Y con esto ya está la puerta en su sitio, así que vamos a seleccionar el Event Graph para empezar a programar en Blueprints. Si nunca has programado en Blueprints, te recomiendo que veas primero mi vídeo sobre empezar a programar en Blueprints, que te lo dejo por aquí. Una vez en esta ventana voy a borrar estos nodos y voy a buscar el nodo que se llama Event Hit. Este evento se va a ejecutar siempre que este actor choque con otro objeto o con el personaje. En este caso nosotros queremos que este evento solo se ejecute cuando la puerta golpea al jugador. Así que para ello vamos a arrastrar desde el pin este que pone Other y vamos a seleccionar el nodo Actor Has Tag. Este nodo es estupendo porque lo que hace es ponerle una especie de etiqueta a tu personaje para que los otros objetos del juego puedan reconocerlo fácilmente. Vamos a cambiar el tag por Player y una vez ponga aquí Player vas a abrir el blueprint de tu personaje. En mi caso es el blueprint de la plantilla de tercera persona y seleccionando el componente base vamos a buscar aquí Tag. En el apartado Actor vamos a buscar la sección de Advanced y vamos a añadir un nuevo tag que se llame Player. Y así de simple nuestro personaje ya tiene una etiqueta para que todos los otros objetos lo puedan reconocer fácilmente. Voy a compilar y voy a cerrar el personaje. Ahora este valor tenemos que conectarlo a un nodo branch y con este nodo branch vamos a poder saber si esto es verdadero o falso. Si el objeto que ha chocado con este personaje tiene un tag de Player, será verdadero. Si no lo tiene, será falso. Esto es mejor práctica que hacer un cast to y te explico por qué. Cuando usas un cast, estás creando una referencia directa al blueprint de ese actor. Esto puede afectar al rendimiento y a la modularidad de tu proyecto. Por ejemplo, si luego cambias el nombre o el tipo de tu personaje, este cast podría dejar de funcionar. Pero utilizando tags evitamos esa dependencia directa y nuestro blueprint es más flexible. Y para terminar, vamos a conectar un nodo que se llama Set Relative Rotation. Vamos a seleccionar la opción esta de aquí que pone Set Relative Rotation Door. Vamos a seleccionar esta opción porque lo que queremos es rotar la puerta. Queremos cambiar mediante blueprints el eje Z que ahora está en 0 y si lo rotamos queremos que esté así, lo que sería menos 90. Para que la rotación de la puerta funcione es muy importante que el punto de pivote esté en una esquina de la puerta. Si estás usando una puerta diferente y tienes el punto de pivote en otro sitio, esto lo puedes solucionar muy fácilmente haciendo clic en el Selection Mode, seleccionando Modeling, seleccionamos Xform y la opción Edit Pivot. Ahora puedes hacer clic en cualquiera de estas posiciones y esto va a cambiar el punto de pivote de sitio. Si por ejemplo lo quisiera cambiar al otro lado, solo tengo que hacer clic en Left, vemos que se pone en el otro lado
Y si lo quisiera abajo, simplemente cambiar aquí donde pone 100 de altura por 0. Y ya vemos que el punto de pivote se cambia a la otra esquina y si le doy a aceptar se va a cambiar permanentemente de sitio. Así que voy a volver a ponerlo en 0, vamos a regresar al Event Graph y si por lo que sea tu nodo no tiene conectada la puerta, solo tienes que arrastrar door desde aquí. Y lo vuelves a conectar. Como te he enseñado, queremos una rotación de menos 90 y esto lo vamos a conectar a true. Y con esto ya estaría, vamos a comprobar primero si hay un choque, si el objeto que ha chocado este objeto es el jugador, y esto es verdad, vamos a cambiar la rotación de la puerta para que se abra. Voy a compilar, voy a arrastrar la puerta al nivel, y ahora si el jugador choca con la puerta, vemos que la atraviesa. Esto es porque no tiene colisión, así que vamos a añadir una muy rápido. Para añadirla vamos a seleccionar el Static Mesh de la puerta, y como enseñé en la clase anterior, vamos a seleccionar Collision y Box Simplified Collision. Si ahora mismo no entiendes qué estoy haciendo, te recomiendo que veas primero mi vídeo sobre colisiones que te dejo aquí. Guardamos y ahora sí, cuando el personaje choca con la puerta, esta se abre. Y por si te lo estás preguntando, la principal diferencia entre un Event Hit y un OnComponent Hit es que este evento se va a ejecutar siempre que nuestro actor choque con algo. Sin embargo, OnComponent Hit solo se va a ejecutar cuando el jugador choque con un componente, en este caso cuando choque con la puerta. Lo que en este caso sería la opción correcta, porque por ejemplo, al chocar desde aquí, vemos que la puerta igualmente se abre. Para cambiar esto solo tienes que sustituir el Event Hit por OnComponentHit, conectamos OtherActor al Actor Hashtag, y ahora si chocamos desde el lateral vas a ver que no ocurre absolutamente nada y para abrir la puerta tenemos que chocar con la puerta y no con el marco. Como ves, la puerta se ha abierto en dirección contraria, pero esto es normal porque hemos puesto menos 90 y no 90. Y esto tiene solución, así que vamos a ver la siguiente forma de interactuar. Aún así, antes de que se me olvide, es importante decirte que si este actor utiliza físicas, es importante que actives esta casilla de aquí que pone Simulation Generates Hit Events. Si este actor simula físicas y esta casilla no está activada, este evento no se va a ejecutar. Y ahora sí, vamos al siguiente tipo de interacción. Para ello voy a duplicar este actor y lo voy a llamar bp.door_physics. Y lo primero que voy a hacer es borrar todo este código que hemos creado. Esto es porque para generar interacciones con físicas normalmente no necesitamos muchos blueprints, pero sí hay que configurar bien los componentes. Así que lo primero es seleccionar nuestra puerta y vamos a marcar la casilla que pone aquí Simulate Physics, porque obviamente queremos que nuestra puerta tenga físicas. Y el siguiente paso es añadir un componente que se llama Physics Constraint. No voy a entrar a fondo en el sistema de físicas porque este no es el objetivo del vídeo, pero esto es lo básico que necesitas saber para configurar un Physics Constraint. Lo primero que necesitamos es decirle el nombre del objeto que queremos conectar, para que el constraint sepa con qué objeto está trabajando. En este caso queremos mover la puerta, así que aquí donde pone component name vamos a cambiarlo por door. Es importante que este nombre y este nombre sean exactamente el mismo, si no, no va a funcionar. Si lo hiciste de forma correcta, verás que ahora alrededor de la puerta hay como un rectángulo rojo. El siguiente paso es cambiar la posición, ya que no lo queremos en el centro de la puerta, sino que lo queremos en la esquina para que pueda girar. Así que al igual que antes con la puerta, vamos a darle un valor de 45. Y el siguiente paso es configurar los Angular Limits. Aquí en el Angular Limits vemos en este círculo que la puerta puede moverse en dos direcciones. Como solo queremos rotar la puerta en una dirección, que es lo normal, vamos a poner los ajustes de esta forma. El swing 1 lo vamos a poner en limitado, el swing 2 lo vamos a poner en locked y el twist también va a estar en locked. Y ahora, como ves, este círculo rojo cambia y solo se muestra desde aquí hasta aquí. Esto significa que la puerta solo podría rotar en este ángulo de aquí. Como esto es muy poco, vamos a cambiarle el ángulo, por ejemplo, a 90 grados. Pero si recuerdas, con 0 grados la puerta estaba cerrada, así que tenemos que cambiar el ángulo a menos 90 grados. Y ahora, como puedes ver visualmente, la puerta va a rotar desde aquí hasta aquí. Voy a volver a seleccionar la puerta y voy a cambiar el Angular Damping de 0 a 5. Cualquier valor entre 5 y 15 está bien. Vamos a añadir esta nueva puerta al mapa. Y como ves, funcionar funciona, pero va un poquito roto. Esto es por las colisiones, así que vamos a arreglarlo. Lo primero que voy a hacer es seleccionar el marco de la puerta y vamos a desactivar las colisiones. Esto también se puede solucionar haciendo las colisiones de la puerta más pequeñas, pero no me voy a parar en esto. Y lo siguiente que voy a hacer es levantar la puerta del suelo un poquito para que no colisione con el suelo.
Le he subido el valor Z a 1,5 y le he cambiado la escala a 0,99 para que sea un poco más pequeña y quepa dentro del marco. Y ahora si vuelvo a jugar, la puerta funciona perfectamente con físicas en las dos direcciones. Si no quieres que la puerta se quede abierta, sino que se abra y se cierre, solo tienes que cambiar el Angular Drive Mode de SLERP a Twist and Swing. Y aquí es importante activar la casilla de Swing. Si ahora regreso al mapa vas a ver cómo la puerta se abre y se cierra. Si quieres que la puerta reaccione de forma distinta, solo tienes que probar valores distintos en el Linear Damping y en el Angular Damping. Y ya está, ahora cuando el personaje golpea la puerta, esta se abre utilizando físicas. Por lo tanto, mediante la opción Simulate Physics puedes interactuar mediante físicas con los objetos de tu mundo. Esto puede ser el objeto que quieras, tanto una puerta como una pelota. También podrías utilizar un Event Hit, como hemos visto en el ejemplo anterior, para reproducir un sonido o iniciar una animación cuando el personaje golpea la puerta. Y ahora vamos con el tercer método, los overlaps. Y si te está gustando esta clase, déjate un pulgar arriba y suscríbete para ayudar a crecer el canal. Los eventos de overlap se activan cuando el jugador entra en una zona específica. Estos se usan muchísimo para abrir puertas automáticamente, para cambiar la cámara cuando entras en una zona o lanzar una cinemática cuando llegas a un punto del mapa. Así que voy a repetir el paso que hemos hecho antes, voy a duplicar el BP Door Hit y lo voy a llamar BP Door Overlap. En este caso solo voy a borrar el OnComponentHit, porque lo demás se va a quedar igual. Vamos a regresar al viewport y vamos a añadir dos componentes. Vamos a crear dos Box Collision para poder abrir la puerta desde dos direcciones. A uno lo voy a llamar Box Front y lo voy a poner al frente de la puerta, y al siguiente lo voy a llamar Box Back y lo voy a colocar detrás de la puerta. Ahora, cuando el jugador entre en cualquiera de estas dos cajas de colisión, se va a iniciar un evento. Si quieres cambiar su tamaño, es tan sencillo como modificar esta opción de aquí que se llama Box Extend y puedes arrastrar estos valores y ves cómo se hace esta caja mucho más grande. Este área lo puedes poner cerca de la puerta como estamos haciendo, pero incluso lejos de la puerta si quisieras. Yo lo voy a dejar como estaba antes. Y eso sí, hay que asegurarse que estas dos cajas tienen activada la opción Generate Overlap Event. Y también que su colisión está en Overlap All Dynamic, o por lo menos que el Pawn está en Overlap. Ahora voy a seleccionar la caja Front y si bajamos el panel de detalles hasta abajo del todo podemos seleccionar dos eventos, OnComponent Begin Overlap y OnComponent End Overlap. Yo voy a hacer clic en este plus para añadir los dos. Añado primero uno y ahora repetimos y añado el segundo. Ahora se va a ejecutar un evento cuando el jugador entre en la caja y otro evento cuando el jugador salga de la caja. Cuando el jugador entra en la caja ya sabemos lo que tenemos que hacer. Vamos a reutilizar el código que hemos utilizado antes con el hit. Conectamos este nodo y vamos a conectar también OtherActor a ActorHashTag. Vamos a colocar la tercera puerta en el mapa. Y ahora, como puedes ver, cuando nuestro personaje entra en esta área de colisión, no hace falta que choque con la puerta, vemos que esta se abre. Y ahora, por ejemplo, si quisiera que la puerta se cerrara cuando saliéramos de esta colisión, solo tendríamos que copiar y pegar este código, conectamos otra vez estos dos nodos y solo tenemos que cambiar el Z90 por Z0 y con esto la puerta se va a cerrar. Ahora vemos que al entrar se abre la puerta y que al salir se cierra. La colisión del otro lado no funciona porque no la hemos programado, pero si quisieras que funcionara solo tienes que repetir este código y cambiar aquí donde pone Z-90 por 90. Si eres Patreon o miembro del canal, recuerda que puedes descargar este proyecto completo con todos sus ejemplos. En ese proyecto también tengo un ejemplo de cómo abrir una puerta con una animación suave utilizando un timeline, pero si no eres miembro no te preocupes porque tengo un vídeo aquí que hice hace tiempo de cómo abrir puertas con animaciones. Y si has entendido todo esto, antes que nada, felicidades porque eres un campeón y una campeona. Y ahora arremángate porque vamos con el último método y el más avanzado, el Line Trace y los interfaces. Ya sabes cómo va esto, voy a duplicar el BP Door Hit y lo voy a llamar BP Door Line Trace. Lo abrimos y vamos a borrar todo menos el último nodo, el de Set Relative Rotation. Y esto tiene un motivo, porque los line traces funcionan un poquito distintos. El evento se va a ejecutar desde el personaje y no desde la puerta como hemos estado haciendo hasta ahora. Así que vamos a regresar al blueprint del personaje de tercera persona, o el de primera persona si quisieras, esto da absolutamente igual.
Vamos a ignorar todo este código de aquí que no lo necesitamos y voy a empezar a programar aquí abajo. Lo primero que necesitamos es un event tick. Ya sé que al principio del curso dije que no debíamos abusar del event tick, pero este es uno de los casos donde está bien usarlo. Los line traces son rápidos y no generan mucho coste si se hacen correctamente. Así que vamos a buscar el nodo de line trace. Escribimos line trace y vamos a seleccionar la primera opción, la que pone line trace by channel. Y como puedes ver, aquí aparecen muchas opciones, pero las más importantes son estas dos, el start y el end. En esta opción vamos a definir dónde está el inicio de la línea y en esta opción dónde termina esa línea. El punto de inicio es lo más sencillo, solo necesitamos saber desde dónde quieres lanzar la línea. Lo más normal suele ser empezar la línea desde la posición del jugador, en este caso lo podrías hacer utilizando el nodo getActorLocation. Y este nodo lo conectas al inicio y ya está. Otra opción bastante común es iniciar esta línea desde la posición de la cámara. Esto suele ser lo habitual en juegos de primera persona. Si quieres hacer esto, solo necesitas estos dos nodos, el getPlayerCameraManager y el getCameraLocation, y los conectas al inicio. Y ahora la línea se iniciará desde la posición de la cámara. Yo voy a borrar esto, pero para que lo sepas. Y para calcular el final, solo tienes que aprenderte una fórmula que vas a utilizar todo el tiempo siempre que uses line traces. Lo primero es conseguir la rotación de nuestro actor o de nuestra cámara. Ahora tenemos una salida de rotación que, como ves, es de color lila. Y nosotros necesitamos una salida de vector, que es de color amarillo. Así que desde aquí arrastra y busca getVector. Lo más normal suele ser lanzar una línea hacia adelante, así que deberías seleccionar getForwardVector. Pero si por lo que sea quieres lanzar una línea hacia la izquierda o la derecha, o quieres lanzar una línea hacia arriba o hacia abajo de tu personaje, puedes seleccionar estas dos opciones, getRightVector o getUpVector. Esto es más avanzado y lo utilizaremos en otros tutoriales, pero para que sepas que existe, así que voy a seleccionar getForwardVector. Y ahora que ya sabemos que queremos una línea hacia adelante, necesitamos saber cómo de larga es esa línea. Para calcular esto solo tienes que arrastrar desde aquí. Vamos a escribir un asterisco y vas a ver que te aparece multiply. Ahora, aquí tienes que hacer clic derecho y cambiar esta entrada a float. Un float es simplemente un número con un valor decimal, no tiene nada más. Si quieres que este valor decimal sea más exacto, puedes seleccionar doble precisión, y si quieres un número con menos decimales, pues seleccionas single precision. Y aquí pones la distancia que quieres que tenga la línea. Por ejemplo, si ponemos 200, vamos a tener una línea de 2 metros. Si todavía no entiendes bien cómo funcionan las medidas en Unreal, te dejo aquí un vídeo donde lo explico en profundidad. Ahora ya sabemos dónde queremos que inicie el line trace, en la localización del actor, y también sabemos que vamos a crear una línea de 2 metros de largo. Así que el paso final es tan simple como seleccionar Add y sumar estos dos valores. Y con esta suma ya sabemos dónde debería terminar nuestra línea. Para verlo mejor y ver que esto funciona, vamos a cambiar el Draw de Book Type por For One Frame. Si le doy a jugar, vemos que ahora sale desde mi personaje una línea roja. Y cuando esta línea choca con algo, vemos que en el punto de colisión aparece un cuadrado rojo y después de la colisión la línea cambia a color verde. Esto significa que la línea ha chocado con otro objeto. Aún así, la posición de la línea creo que podría salir mejor desde otra parte del cuerpo, si me entendéis, así que os voy a enseñar un truco para cambiarla muy fácilmente. Para cambiar esto rápido, regresa a tu personaje y vamos a añadir un componente Scene. Esto es un componente vacío que no tiene absolutamente nada y lo vamos a posicionar donde queremos que inicie nuestra línea. En este caso yo creo que por aquí en el cuello estaría bien. Voy a cambiar el nombre a Line Trace Location y lo voy a arrastrar aquí al Event Graph. Y ahora desde este componente podemos seleccionar el Get World Location y también podemos seleccionar el Get World Rotation. Y ahora solo tienes que sustituir este nodo de aquí por este de aquí y el actor por este de aquí. Acuérdate de conectarlo también al inicio del line trace. Voy a compilar y con esto y un bizcocho ya me sale la línea desde el cuello y no desde otras partes del cuerpo. Pero ahora es verdad que nuestra línea choca con la puerta, pero no ocurre absolutamente nada. ¿Cómo hacemos que ocurra algo? Pues utilizando los Blueprint Interfaces. Específicamente, las interfaces de Blueprint funcionan como si enviaras un mensaje por WhatsApp o por email a ese objeto. Esto suena complicado, pero créeme que es una tontería, así que aguanta conmigo hasta el final que te veo. Para crear una interfaz solo tenemos que hacer clic derecho y en el apartado de Blueprint vamos a seleccionar Blueprint Interface. A esta interfaz la voy a llamar BPI de Blueprint Interface Interact.
Vamos a abrir este blueprint y lo único que necesitas hacer aquí es hacer clic aquí donde pone New Function y le vas a cambiar el nombre. Ya está, no tienes que hacer nada más, se acabó. Y le das el nombre que quieras, en mi caso va a ser Start Interaction. Estas funciones de aquí son como los emails que tú puedes mandar a los objetos que tengan esta interfaz. Con esto hemos creado un mensaje que se va a llamar cuando queramos iniciar una interacción. Para aplicarlo vamos a regresar a nuestra puerta LineTrace, hacemos clic en Class Settings y en la última opción que se llama Implemented Interfaces, hacemos clic en Add y vamos a buscar y seleccionar aquí nuestro BPI Interact. Si lo has hecho de forma correcta, verás que aquí ahora en este panel, encima de las variables, hay una opción que se llama Interfaces. Y aquí nos aparece este mensaje que acabamos de crear. Si haces doble clic, verás que se crea un evento, exactamente como un evento normal que utilizamos para iniciar programación, y este evento lo vamos a conectar al setRelativeRotation. Si te fijas, la principal diferencia es que estos eventos, al ser de una interfaz, tienen este símbolo aquí en la esquina. Y ahora este objeto tiene un evento totalmente independiente de él que se puede iniciar en cualquier momento desde cualquier otro objeto. Así que vamos a compilar, vamos incluso a cerrar este blueprint porque ya no lo necesitamos para nada más. El BPI Interact tampoco nos hace falta. Y ahora para terminar solo necesitamos conectar el return value del LineTrace a un branch. Esto solo sirve para saber si la línea ha tocado algo o no ha tocado algo. Si ha tocado otro actor y la línea se ha puesto en verde como hemos visto antes, se ejecutará el true y si no, se ejecutará el false. Y ahora para que se abra la puerta solo necesitamos buscar el mensaje que acabamos de crear. Así que voy a buscar Start Interaction y es muy importante que selecciones la opción que pone mensaje aquí entre paréntesis. Si desactivo esta casilla vas a ver que aparecen como otros Start Interaction, pero tú necesitas este de aquí, el que pone mensaje. Es importante y además tienes que ver que aquí aparezca este icono como del sobre en la esquinita. Esto lo podemos conectar al true y lo último que nos falta es conectar aquí un target, porque necesitamos saber a qué blueprint vamos a mandarle este mensaje. Así que para conectar este mensaje y el LineTrace, y ya terminamos, voy a arrastrar esta salida de aquí y voy a escribir break. Y seleccionamos break hit result. Este nodo de aquí es súper útil porque te puede dar muchísima información sobre el objeto con el que estamos interactuando. Pero en este caso solo necesitamos saber qué objeto está tocando la línea. Por lo tanto, vamos a arrastrar el hit actor, es decir, el objeto con el que la línea ha hecho hit, y lo vamos a conectar al target, porque queremos que se mande este mensaje al actor que estamos tocando con nuestro LineTrace. Voy a arrastrar la última puerta al mapa, la de LineTrace, y si le doy a jugar vas a ver que en cuanto la línea toca la puerta se abre. Y listo, la ventaja que tenemos ahora es que ahora esta puerta solo se va a abrir cuando el jugador la esté mirando. No, por ejemplo, como pasa con el overlap, que si aunque estemos de lateral, vemos que la puerta se abre. No hace falta que el jugador la esté mirando porque se activa cuando el jugador ha entrado dentro de un área. La ventaja que tienen las interfaces es que abrir la puerta ahora con un botón sería súper fácil. Voy a crear rápido un input, por ejemplo con la tecla E. Si no sabes cómo crear inputs, te lo explico todo en el vídeo aquí arriba sobre personajes. Y ahora solo tienes que cambiar que este evento, en lugar de ejecutarse cuando la línea toca algo, se ejecute cuando pulsamos una tecla. Pero claro, esto es un problema porque si lo hacemos así, en cuanto pulses la tecla, independientemente del LineTrace, se va a abrir la puerta. Así que esto es tan sencillo de solucionar creando una variable que se llame, por ejemplo, OpenDoor. Y vamos a configurar esta variable. Esto hay más formas de hacerlo, pero esto es lo más rápido y lo más sencillo para acabar el vídeo. Vamos a arrastrar esta variable aquí. Y como seguro que ya has aprendido, la vamos a conectar a un nodo branch. Y ahora la puerta solo se va a abrir cuando esta variable sea verdadera. ¿Y cómo sabemos si esta variable es verdadera? Pues es tan sencillo como comprobar si el actor con el que estamos chocando la línea es nuestra puerta que funciona con LineTrace. Así que vamos a arrastrar desde aquí y vamos a seleccionar el nodo getClass. Este nodo nos va a devolver la clase de nuestro personaje, es decir, qué tipo de blueprint es. Y ahora si arrastramos desde aquí, vamos a buscar igual igual y conectamos un nodo de equal. Y con esto aquí te va a aparecer un desplegable donde puedes buscar el blueprint con el que tú quieres interactuar. En este caso era mi door LineTrace. Esto me devuelve un valor verdadero o falso que vamos a conectar a un branch. Voy a borrar la interacción de aquí porque esta va a pasar cuando pulsemos el botón E. Y conecto este branch de aquí a mi otro branch. Y ahora simplemente vamos a arrastrar dos veces, haciendo clic en set, nuestra variable de OpenDoor.
Conectamos una al verdadero y otra al falso. Y en la verdadera, obviamente, marcamos la casilla de activada. Esta variable lo suyo también sería ponerla aquí atrás en el false, porque si no está tocando nada, no queremos que abra la puerta. Y con esto ya estaría, lanzamos un line trace, desde aquí vemos con qué objeto está interactuando. Utilizando estos dos nodos comprobamos si es el objeto correcto con el que queremos interactuar y si esto es verdad, pues entonces activamos esta variable para poder ejecutar el mensaje de Start Interaction cuando pulsamos esta tecla. Sé que si estás empezando puede ser un poco lioso, pero espero que se entienda ahora cuando regresamos a nuestro juego. Vemos que no puedo regresar porque aquí hay un error, es importante conectar este hit actor al target como hemos hecho antes. Y ahora sí, compilamos. Y si regreso a mi nivel, vemos que ahora la línea choca con la puerta. Vemos que la interacción es correcta porque la línea se pone de color verde después de la puerta. Y si ahora pulso la tecla E, vemos como la puerta se ha abierto. Este sistema para abrir puertas se usa muchísimo en juegos de primera persona, por ejemplo como Amnesia. Así que para terminar, un resumen rápido. Event Hit se utiliza cuando quieres detectar un impacto directo. Perfecto para cuando el jugador o un objeto choca con otro. Por ejemplo, en un juego de coches podrías usar Event Hit para detectar una colisión del coche contra un muro, contra otro coche y así activar partículas, sonidos o daño. Los overlap son ideales cuando quieres detectar que un actor ha entrado en una zona sin necesidad de colisión física. Por ejemplo, si tu coche cruza la línea de meta, puedes utilizar un overlap para contar la vuelta o terminar la carrera. Las interacciones con físicas te permiten una interacción más realista utilizando el motor de físicas de Unreal. Si empujas una puerta o una caja o quieres que algo se mueva de forma natural por una explosión, por ejemplo, esta es la mejor opción. Y finalmente, el Line Trace con interfaces es lo más flexible cuando quieres precisión. Es perfecto para interacciones en primera persona como mirar a un objeto o pulsar un botón para activarlo. En un juego de coches podrías utilizar Line Traces para comprobar la distancia entre el coche y el suelo y ajustar la suspensión. O si es un juego más arcade, también podrías utilizarlo para lanzar un arma como un rayo o un gancho hacia donde está mirando el coche. Cada sistema tiene su momento y ahora los conoces todos. Lo más importante es que aunque ahora no los domines a la perfección, poco a poco con experiencia lo irás haciendo y sabrás en qué momento es mejor utilizar cada uno. Y con esto ya estaría, espero que te haya servido y si quieres apoyar el canal y tener acceso a los proyectos del curso, recuerda que puedes hacerte miembro en YouTube o Patreon. Con esto me ayudas muchísimo a poder seguir haciendo que este curso sea gratuito aquí en YouTube y no en Udemy o otra plataforma de pago. Además, ya están abiertas las votaciones para la temática de julio y si eres miembro vas a poder votar qué quieres que enseñe el mes que viene en este curso. Así que no sé a qué estás esperando. Por ahora nos vemos en la próxima clase, un abrazo y a desarrollar feliz.